Bienvenidos a Reproductivity, el primer podcast de Latinoamérica en medicina reproductiva, tecnología y productividad. No olviden seguirme tanto en Twitter como en Instagram como Pedro Montoya MD. Y no olviden también todas nuestras redes sociales, tanto de Conceptum como de Mi Embarazo. Los invito también a conocer nuestro canal de YouTube, Conceptum Fertilidad, y siempre visiten www.conceptum.com y www.miembarazo.com.co. Bienvenidos nuevamente a Reproductivity. Hoy, nuestro capítulo número 15. Increíble cómo ha pasado el tiempo de rápido. En este episodio de medicina hablaremos sobre los embriones luego de una fecundación in vitro, específicamente sobre cuántos transferir. El capítulo inicialmente se iba a llamar así, cuántos embriones transferir. Sin embargo, decidí cambiarlo por uno un poco más llamativo y con un mensaje que de entrada en el título nos diera la respuesta. Transferir un solo embrión, por favor. Y es que en Conceptum creemos que la respuesta hoy es clara. Debemos transferir un solo embrión en la gran mayoría de los casos. Pero para poder tomar la decisión, tanto pacientes como médicos, debemos enfocarnos en 4 temas principales. 1. ¿Cuáles son los riesgos de transferir más de un embrión? ¿Cómo se relacionan el éxito de un tratamiento con el número de los embriones transferidos? ¿Qué implicaciones económicas puede tener transferir uno o más embriones? ¿Y cómo debo hablarlo y enfocar la discusión con mi médico? Tanto si soy como paciente o como médico, ¿cómo debo enfocarlo con mis pacientes? Primero, como lo hemos explicado en otros episodios de Reproductivity, en otras entradas de nuestro blog y en algunos de los videos de nuestro canal de YouTube, un tratamiento de fecundación in vitro consiste en estimular los ovarios con hormonas similares a las que produce el cuerpo de la mujer, pero en dosis más altas para buscar la cantidad óptima de óvulos que posteriormente en el laboratorio puedan llegar a ser embriones que sean a su vez candidatos de transferir al útero y ojalá obviamente llegar a ser un bebé sano en casa. En los escenarios en los que podemos tener más de un embrión luego de todo este proceso, pues la siguiente pregunta es ¿cuántos embriones transferir? Será digno de otro capítulo de Reproductivity, pero nuestros embriones en Conceptum siempre serán del día 5 de desarrollo, o lo que técnicamente se llama como blastocisto. Cuando tenemos más de un blastocisto, tendremos que pensar cuántos blastocistos transferir al útero para buscar con equilibrio las mejores tasas de embarazo con los menores riesgos. Y es que gracias a la tecnología de hoy podemos transferir un embrión a la vez y los demás congelarlos, que de hecho el término técnico es vitrificarlos, para luego utilizarlos en caso de que esa transferencia no resulte desafortunadamente en un embarazo. De hecho, para la tranquilidad de todos los pacientes y de los médicos que nos remiten pacientes, hoy nuestros resultados son muy similares usando embriones frescos que congelados. Para entrar en materia entonces, ¿cuáles son los riesgos de transferir más de un embrión? Según el CDC Atlanta, es decir, el Centro del Control de Enfermedades en Estados Unidos, cuando se transfiere un solo embrión, hay alrededor de 1% de probabilidad de gestación múltiple. Esto tiende a ser incluso más bajo que lo que la naturaleza produce. En cambio, si transferimos múltiples embriones, ascienden estas tasas hasta cerca del 27 o 30%. Además, es importante entender que este riesgo es mayor entre más joven sea la paciente. Luego, si por ejemplo proponemos transferir más de un embrión a pacientes menores de 38 años, habrá más riesgo de embarazo múltiple que en aquellas que sean mayores de 38 años. Llevar un embarazo múltiple puede resultar más riesgoso que llevar un embarazo único. Algunas publicaciones científicas hablan de hasta 20 veces más riesgo de los embarazos múltiples comparados con el embarazo único. Además, el parto de un embarazo de gemelos puede implicar una mayor posibilidad de complicaciones para la madre y para los bebés. Se habla que hasta entre 3 y 5 veces más riesgo existe en la probabilidad de sangrado durante el parto, un mayor riesgo de que los recién nacidos terminen en cuidados intensivos neonatales, de que nazcan prematuros y también un mayor riesgo de parálisis cerebral e incluso de muerte. También es importante tener claro la forma en la que interpretamos el riesgo. No es lo mismo riesgo relativo que riesgo absoluto. Riesgo relativo es cuando comparamos el riesgo entre embarazo múltiple y embarazo único, pero el riesgo absoluto, que es el riesgo total, de todas maneras es bajo. Hay que tenerlo en cuenta, pero es bajo.
hasta el 57% de los bebés gemelos nacen prematuros, o sea, más de la mitad de los bebés gemelos nacen prematuros. Y ni hablar de los trillizos, que hasta el 96% de ellos nacerán prematuros, es decir, prácticamente todos. Esto es muy importante porque, como sabemos, el cerebro del bebé se desarrolla significativamente en el último mes de gestación y también durante el último trimestre ocurre la finalización en la maduración de los pulmones, intestinos y otros órganos que serán vitales para el desarrollo del bebé. Todos estos datos no son al azar, todos están basados en importantes estudios y conjuntos de datos de los cuales voy a dejar referencias en el blog del podcast en nuestra página de internet para que los que quieran consultarlos lo hagan, pero sepan que siempre estaremos dispuestos a discutirlo, a hablarlo y a explicarlo con nuestros pacientes. Segunda pregunta: ¿cómo se relacionan el éxito de un tratamiento con el número de embriones transferidos? De entrada, es importante mencionar que es necesario que comprendamos que transferir un solo embrión no reduce significativamente la probabilidad de embarazo. Esto es uno de los argumentos que más utilizan quienes defienden transferir más de uno, digamos aseverando que habrá más probabilidades de embarazo con un riesgo que para ellos es relativamente bajo de embarazo múltiple, pero recordemos que es cerca del 30%. También es muy útil entender la diferencia entre un ciclo y una transferencia. Esto también lo podrán profundizar en nuestra página de internet, pero recuerden, si transferimos 2 embriones de una sola vez, es probable que la probabilidad de transferencia o de embarazo en la transferencia sea más alta que transfiriendo un solo embrión. Sin embargo, aquella paciente que decidió transferir solo uno, es posible que tenga otro u otros más congelados y entonces al final de todo el ciclo, luego de haber transferido los embriones necesarios hasta lograr el embarazo, la probabilidad será igual o mayor y habrá disminuido hasta casi 0% su probabilidad de embarazo múltiple. Recordemos que al transferir 2 embriones, la probabilidad de gemelos será de cerca del 30% y por ende conllevando los riesgos que ya hemos mencionado. Además, no se olviden de otros capítulos anteriores de Reproductivity en los que hablamos de la herramienta que tenemos, que es el diagnóstico genético preimplantario de los embriones. Lo podemos llamar aquí con nuestros pacientes PGTA y antes entonces en internet y en algunas fuentes lo encontrarán como PGS. Si después de un tratamiento de fecundación in vitro logramos conseguir más de un embrión y además utilizamos el PGTA, podemos seleccionar los embriones que tengan el número correcto de cromosomas y por ende podremos transferir un solo embrión con la misma probabilidad de embarazo que transferir 2. Es decir, si conseguimos transferir un embrión que hemos seleccionado por diagnóstico genético preimplantatorio de los embriones, es decir, que tiene el número correcto de cromosomas, haremos 2 cosas. 1, disminuir el tiempo al embarazo porque solo transferiremos embriones normales cromosómicamente. Y 2, igualaremos las probabilidades de embarazo a transferir 2 embriones que no tengan este diagnóstico. Estos resultados fueron publicados en un estudio en un único centro en Estados Unidos. Luego, como todas las investigaciones científicas, hay que interpretarlas con cautela y no necesariamente sea aplicable a todo el mundo, pero es una muy buena pista de lo que está pasando. Y recordemos nuevamente, con solamente transfiriendo un embrión de estos, tendremos alrededor del 1% de riesgo de embarazo múltiple. Como nota, si quisiéramos transferir 2 embriones que además hemos estudiado cromosómicamente, ahí sí que aumentaremos la probabilidad de embarazo múltiple, sobre todo en pacientes jóvenes. La tercera pregunta que quería mencionar, o el tercer tema, son las implicaciones económicas. Las perspectivas de este tipo también son un factor muy importante a la hora de decidir cuántos embriones transferir. Es importante saber que lo que llamamos ciclo es la fracción más costosa de todo el tratamiento y es más costosa, por ende, que una sola transferencia. Luego, por ejemplo, en escenarios como este, que una paciente tenga 2 embriones y quiera transferir las 2 y no quede en embarazo desafortunadamente, tendría que iniciar un nuevo ciclo con todos los costos que esto implica.
Por el contrario, si esa misma paciente decide transferir uno solo y no hay embarazo, será menos costoso transferir el segundo embrión, pues este ya se extrajo durante el ciclo y ahora lo tenemos nosotros vitrificado y guardado. Por otra parte, hay innumerables publicaciones científicas que muestran el increíble aumento de los costos de un embarazo gemelar comparado con uno único. Esto dado principalmente en caso de que se requieran cuidados intensivos neonatales o que haya alguna complicación. ¿No? ¿Mi EPS, mi prepagada? La verdad es que inicialmente sí, pero si como resultado de ser prematuro un bebé tiene secuelas a largo plazo, los pacientes y sus familias probablemente tendrán que incurrir en gastos de terapia, de rehabilitación, de terapia de todo tipo, de psicología, etc. Tanto así que en Estados Unidos se calcula que el incremento en los costos de un gemelo sobre un embarazo único es de alrededor de $100,000 extras y $169,000 en caso de que sean trillizos. Incluso en Estados Unidos, una prepagada o lo que coincidiría con una prepagada en Estados Unidos tendría el derecho de no cubrir a un bebé producto de una transferencia de 2 embriones que tenga secuelas por prematuridad, ya que lo consideran en algunos casos como una preexistencia. Esto afortunadamente no se ha dado en Colombia, pero no les extrañe que en un futuro pase, así que es un factor para tener muy en cuenta. Y por último, ¿cómo debo hablarlo con mi médico? No es infrecuente que los médicos y los pacientes no estemos de acuerdo sobre la cantidad de embriones que se transfieren. Sin embargo, lo más importante es tener la discusión adecuada, brindando toda la información para poder tomar una decisión consciente y con argumentos. Por ejemplo, la web Fertility IQ publicó que hasta un 40% de las veces nunca existe esta discusión y casi en una quinta parte de todos los casos la discusión ocurre solo justo antes de la transferencia. Eso definitivamente no es el tiempo suficiente para que un paciente evalúe todas sus opciones y evidentemente no es el tiempo suficiente para reconsiderar el lugar en el que hará su fecundación in vitro. Por esta razón en Conceptum siempre nos preocupamos por este tema y lo discutimos de forma amplia con nuestros pacientes desde el principio. Así garantizamos que todos estamos en la misma página y no va a haber sorpresas para ninguno. En algunos otros centros, la transferencia no necesariamente la realiza el médico que lleva tu caso. Luego es importante haberlo discutido y dejarlo consignado en la historia clínica para que no haya nuevamente sorpresas. En conclusión, hay muchos factores que podrán servirte para tomar la decisión correcta. En Conceptum, lo primero siempre serán nuestros pacientes, así que no te extrañes si tratamos de explicarte por qué casi siempre querremos transferir un solo embrión. Aún así, cada vez que lo necesites, estaremos dispuestos a discutirlo abiertamente, escuchando tus argumentos, tus inquietudes, tus deseos y nosotros también te daremos los nuestros. Eso es todo por ahora. Dejo un poco más de explicaciones y un poco más amplio el tema en el blog del podcast para que lo revisen. Está en la página de internet y recuerden que pueden descargar nuestro podcast desde iTunes, desde la aplicación de podcast para Apple, desde Spotify, desde Google Play y desde prácticamente todas las aplicaciones donde hay podcast disponible. Visiten también nuestra página de internet www.conceptum.com y www.miembarazo.com.co. Visiten todas nuestras redes sociales, a mí particularmente en Twitter y en Instagram como Pedro Montoya MD, y no olviden visitar nuestro canal de YouTube Conceptum Fertilidad. Muchísimas gracias y los esperamos en 2 semanas para un nuevo capítulo.